poniéndonos como siempre en las manos del Señor y profundizando en lo que el Señor pues en este día nos quiera mostrar de su Evangelio, de su palabra, y a través de este evangelista que es San Marcos, en el que vamos a profundizar en su teología. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues empiezo preguntando, ¿quién de aquí se ha leído el Evangelio según San Marcos? Yo lo he intentado. Porque eso es lo principal. Es decir, si nos hemos leído el Evangelio, pues habremos visto, y yo espero que lo hayáis leído, espero que los que nos estáis viendo por medio de las redes sociales también, que lo hayáis leído pues por lo menos incluso, si no de un tirón, por lo menos 2 veces, ¿no? Y leyéndolo de forma que no pensemos que estamos leyendo algo que ya sabemos, porque ese suele ser nuestro gran error, ¿no? Que cuando leemos, estamos leyendo la parte en la que dice el Señor que está curando a aquel hombre, pues esto ya me lo sé, ¿no? Entonces lo lees como por encima, porque ya te lo sabes, ¿no? Sin leer realmente qué es lo que está diciendo, ¿no? Por eso ahora vamos a ver distintos detalles que a lo mejor incluso algunos de vosotros, aunque hayáis leído ya el Evangelio, os va a resultar un poco extraño. Extraño porque vais a decir, pues no me he dado cuenta de eso, ¿no? Pues bueno, ya os dije, ya vimos la semana pasada toda la realidad de la importancia y el por qué el evangelista San Marcos seguramente era ese tal Juan Marcos del cual nos habla el Nuevo Testamento, y que seguramente lo escribió en Roma, para la comunidad romana, y que había escuchado la predicación de San Pedro, por todo lo que su escrito de forma externa pues nos decían. Pues hoy vamos a ir adentrándonos, cómo no, en la parte un poquito más teológica. Es decir, vamos a coger el Evangelio y ver qué quiere decirnos, ¿no? Vamos a preguntarle al Evangelio, ¿no? Cuando tú coges un texto de cualquier tipo, cualquier característica, tú tienes que decir qué dice, ¿no? O qué es lo que está diciendo, qué es lo que nos quiere transmitir la persona que ha escrito este Evangelio, qué es lo que está diciendo, ¿no? Bueno, pues yo, aunque el texto lo pone de una forma distinta, porque intenta ver un poquito desde la perspectiva, desde lo que es la personalidad del autor que lo escribe, y después ya se mete en la parte teológica, yo esto lo he aunado, ¿vale? Porque me parece más lógico hacer una visión global ya directamente de lo que es la teología, y de esta forma explicar pues lo que el autor quiso transmitir en ese escrito, ¿no? En ese escrito que para nosotros tiene tantísima importancia, ¿no? Mira, yo lo he dividido en 3 partes. Una primera que sería la enseñanza narrativa, que esto ya lo vimos la otra vez, pero que vamos a volver a hablar con más profundidad. La enseñanza narrativa. Luego vamos a profundizar en quién es la figura de Cristo, quién es la figura de Jesús, y luego otra tercera parte en la que hablaremos de la función de los discípulos, ¿vale? Son los 3 aspectos que vamos a tratar hoy. La enseñanza narrativa, es decir, que está escrito de forma narrativa, la parte de la persona de Cristo y, en tercer lugar, la figura de los discípulos, ¿no? Porque de esta manera vamos a ver de una forma global la teología que hay detrás de este Evangelio. En primer lugar, ya os lo dije, ¿no? La parte de la enseñanza narrativa. El Evangelio de San Marcos está escrito de una forma en la que se resalta aspectos de una forma que no se resaltan en los otros. Y es que cuando lo escribe, está escrito de una forma mucho más narrativa. Es decir, es una narración. Él quiere hablar de la figura de Cristo, y como quiere hablar de la figura de Cristo, él lo que hace es narrar pues cosas que le fueron aconteciendo y ocurriendo, ¿no? Entonces él mete pues narraciones muy extensas de distintos relatos donde él va desarrollando pues cosas que el Señor iba haciendo, ¿no? E incluso diciendo. Y de esta manera es verdad que lo que se deja en segundo lugar, no sé si os habéis dado cuenta cuando habéis leído el Evangelio, es la parte de la enseñanza. La parte de la enseñanza que los otros discípulos está mucho más resaltada, ¿no? Incluso especialmente el evangelista San Mateo, que ya veremos por qué concretamente,
resalta sobre todo esa parte de los dichos de Jesucristo. El evangelista San Marcos no lo hace así. El evangelista San Marcos no resalta toda la parte de la enseñanza. Es más, por ejemplo, cuando habla de la parte de la autoridad, ¿no? Que ese texto en el que habla que Jesús hablaba con mucha autoridad, ¿no? Que para la gente pues resulta, ¿no? Cuando tú lees los otros evangelios, pues habla de lo que el Señor estaba diciendo y después dice, y se extrañaban porque hablaba con mucha autoridad. En San Marcos no. En San Marcos simplemente dice que enseñaba con autoridad. Y se queda ahí. Se queda ahí. ¿Por qué? Porque en el fondo él va más desde la perspectiva de fijarse en la persona de Cristo y no tanto en los dichos. No es tanto moral, sino que se va directamente más a la parte de lo que es la vida del Señor. ¿Quién es ese, no? ¿Quién es ese? ¿Por qué está actuando así? ¿Por qué actúa de esta manera? De forma que se resalta muchísimo, que esta es lo principal, la parte narrativa. Y lo que quiere mostrar, que aquí viene la primera enseñanza teológica de este evangelio, es lo siguiente. San Marcos quiere mostrar, que eso lo dicen los demás, pero en el segundo evangelista, en San Marcos, se muestra de una forma mucho más impactante, mucho más, se resalta mucho de una forma mucho más característica, es que el mensaje de la buena noticia, ¿vale? Ese evangelio, ¿no? Que evangelio quiere decir buena noticia del Señor, es la persona de Cristo. Es decir, es más, cuando coges el evangelio, que ya lo leímos los otros días, la buena noticia expresada en Jesucristo, ¿no? Jesucristo es la buena noticia de Jesucristo, ¿no? Pero es que la buena noticia no está tanto en el mensaje en sí, sino que el mensaje es la persona de Cristo. Es decir, esa venida del reino no está hablando, que esto ya lo vimos otros días anteriores, no está hablando del mensaje del Señor, porque el mensaje del Señor no es lo principal. Lo principal, ¿qué es? Jesucristo. Y por tanto la forma que tiene, es decir, toda la narración de San Marcos, todo el evangelio está desde esta perspectiva, ¿no? Es todo muy narrativo para resaltar que lo principal del mensaje no es tanto el mensaje en sí, sino la persona. Eso es lo esencial. Es decir, en el evangelio no estamos cogiendo una parte en la que vamos a escuchar el mensaje, sino que el mensaje es la persona. Es decir, es como si, para explicarlo de una forma actual, ¿no? Si yo tuviera que decir algo especial, pues de yo que sé ahora mismo, de quién podría yo hablar o de qué podría yo hablar, ¿no? Para hablaros de los libros, por ejemplo, que ha escrito Lázaro, pues para mí lo importante no es hablar de los libros de Lázaro, del padre Lázaro, de mi párroco, ¿no? Sino que para mí lo importante es hablar del párroco, ¿no? Y desde el párroco, pues ya veremos los libros, ¿no? Pero para mí lo principal es Lázaro, ¿no? Lo que yo quiero transmitiros no es... Porque la buena noticia para mí es que, pues bueno, porque tenemos un sacerdote que es el padre Lázaro, que es una persona pues que es buena para la comunidad, que ayuda, y desde esa perspectiva, pues es lo que quiero resaltar. Pues esto es lo que hace el evangelista. El evangelista no quiere resaltar el mensaje. El evangelista sí que es verdad que habla del mensaje, pero para él el mensaje está íntimamente relacionado con la persona. Es decir, el mensaje de Jesucristo y Jesucristo van íntimamente ligados. Van íntimamente ligados. Y por tanto, el gran mensaje, la gran buena noticia es la persona de Jesucristo, ¿no? Ese Jesucristo que está expresado, pues que es el sanador, porque cura, el que expulsa a los demonios. Jesucristo, el que es un maestro, que enseña, que está mostrando pues qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ese Jesucristo que es crucificado y ese Jesucristo que ha resucitado. ¿Vale? Entonces, el mensaje es este. Jesucristo, ¿no? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Y de aquí viene la segunda característica del Evangelio, que vamos a meternos con más claridad porque es lo principal, ¿no? Que es, ¿quién es Jesús? Es que esta es la cuestión principal del Evangelio de San Marcos. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es ese del cual los apóstoles que están allí, o esos predicadores que están en aquella comunidad, o aquel obispo que está en la comunidad de Roma en este caso, va a mostrar?
¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es el cual está expresando y quiere mostrar, ¿no? De forma que empieza a hablar de quién es esa persona. Y tiene una parte muy importante que es el principio, porque el principio, ¿cómo empieza? En la introducción está clara, pero lo que se mete directamente es con el momento del bautismo. Y con el bautismo, ¿qué es lo que termina diciendo? El Hijo amado. Que Él es el Hijo amado. Él es el Hijo amado, y no solamente el Hijo amado, sino que es el ungido. La palabra Mesías, la palabra Cristo, significa y se traduce como ungido. O sea, desde la primera hora, en el momento del bautismo, ya el evangelista San Marcos quiere resaltar y quiere hacer ver a la comunidad, a partir de lo que ocurrió allí en Galilea en el año 30, quiere mostrar a la comunidad de Roma, aquellas personas que se acerquen a escuchar la buena noticia del Señor, quién es esa persona que tienen que van a explicar, ¿no? Y empieza con la parte del bautismo para resaltar esta parte del ungido, ¿no? Porque además el Espíritu se posó sobre él y lo muestra de una forma que es el ungido, ¿no? El ungido. Y de ahí empieza su predicación. Y todo lo que va a ir resaltando y todo lo que va a ir saliendo es la pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este que tranquiliza al mar y le hacen caso? ¿Quién es este que expulsa a los demonios? ¿Quién es este que sana los sábados? ¿Quién es este que enseña con autoridad? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Y esas son las preguntas que van en el fondo entrelazadas dentro de la realidad. Es decir, tú vas leyendo la narración del Evangelio y toda la pregunta de una persona que no conoce a Jesucristo que se tiene que hacer cuando está leyendo es: ¿quién es este tío, no? Si nosotros cogiéramos ese texto sin conocer al Señor, pues estaríamos preguntando: ¿y quién es este, no? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Una buena noticia, bueno, ¿y quién es, no? Y fíjate cómo puede ser que haya expulsado a los demonios, ¿no? Y cómo puede ser que, a pesar de que las comunidades, los judíos, el sábado no se pueden curar en sábado. ¿Y por qué habla con esa autoridad? ¿Y por qué es capaz de curar cualquier mal? ¿Y cómo es posible que sea capaz de hacer esto? ¿Y cómo es posible que sea capaz de hacer lo otro, no? ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es? ¿No? Entonces, como ya os dije el otro día, se divide en dos partes. Una parte en la que va a hacer esta pregunta continuamente: ¿quién es? Y otra segunda parte cuando ya ha sido manifestado, que es: ¿qué quiere decir que sea el Mesías? Porque hay una parte en lo que es el primer trozo, ¿vale? Para explicarlo y que sepáis un poquito, ya lo dije la otra vez. Hay una cuestión, yo no sé si os habéis dado cuenta, que es lo que he dicho si habéis leído el Evangelio. Es más, a los que nos estáis escuchando por las redes sociales os digo: si no habéis leído el Evangelio, parar este vídeo, leeros el Evangelio y después me escucháis, ¿no? Porque hay una parte ahí, en todo, durante los primeros 5 capítulos, hay momentos en los que la persona que le está que está haciendo, cuando Jesucristo está haciendo el milagro, los demonios quieren decir quién es él. Yo no sé si os habéis dado cuenta. ¿Y Jesucristo qué es lo que hace? Los calla. Y la pregunta es: ¿por qué Jesucristo calla a los demonios? Si van a decir algo bueno de él. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate. Y la pregunta es: ¿por qué? Esto se conoce, yo no sé si habéis leído el texto, se conoce como secreto mesiánico. Es decir, el evangelista San Marcos cuenta que Jesucristo no quería que la gente dijera que él era el Mesías. No lo quería. ¿Por qué? Porque la figura del Mesías en aquella época estaba mal entendida. Es más, ¿qué es lo que ocurre cuando le dice a San Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Cuando acaba de decir: tú eres el Mesías. Que cuando le dice que es el Mesías y cuál es la función del Mesías, Pedro le dice: aparta de ti ese pensamiento, no se te ocurra. ¿Cómo vas tú a morir de esa manera? Es decir, los mismos apóstoles, que son los que están con él, no aceptan la misión del Mesías. ¿Por qué? Porque Jesucristo, la misión del Mesías que empieza a expresar a partir del capítulo 8 en este Evangelio de San Marcos, es el Mesías
que se compara con aquel siervo de Dios del profeta Isaías. Y por tanto, cuando está resaltando la misión del siervo de Yahvé, del siervo de Dios, del profeta Isaías, y está hablando de lo que ese hombre, aquella profecía decían, y empieza a resaltar diciéndole que es él, los apóstoles no lo aceptan. ¿Por qué? Porque él sigue teniendo el mismo pensamiento que tenían las personas de aquella época, y era que el Mesías que iba a venir era un Mesías político, un Mesías rey, un rey que iba a gobernar y iba a sacar al pueblo de Israel de la situación en la que estaban. Entonces Jesucristo, por más que le está explicando cuál es la misión del Mesías, ellos no lo entienden, no lo llegan a entender. Es decir, y eso en nuestra vida nos pasa muchas veces, porque es lo que yo decía cuando hablamos de la experiencia pospascual, ¿no? Es decir, los apóstoles no entienden porque no han despertado, ¿no? Y eso nos pasa a todos. En la vida cristiana, ¿cuántos de nosotros a lo mejor no somos o no hemos sido? Porque a lo mejor puede pasarlo en esta situación, cristianos de tradición, ¿verdad? Yo soy cristiano por mis padres. Yo soy cristiano porque así me lo han enseñado en el colegio, porque yo nunca estaba en un colegio religioso y así me lo enseñaron las monjas o los curas. Yo soy cristiano porque toda la vida me han enseñado a mi padre a vivir esto. Y bueno, sí, como hemos nacido de una sociedad cristiana, cristianizada, pues lo vivimos como algo normal y algo regular. Y hay un momento determinado en tu vida que de golpe el Señor es como que te hace así y te hace descubrir que el Señor es algo más que eso, ¿no? Y entonces cuando tu vida espiritual empieza a cambiar y empieza a dar un giro de 180 grados en tu vida de fe, y tú dices, ¿por qué estoy cambiando a la hora de vivir esto, no? Y de ahora de la noche a la mañana me entran más ganas de confesarme, y de la hora de la noche a la mañana resulta que es que tengo más ganas de ir a misa, y de la noche a la mañana pues estoy rezando todos los días. ¿Y esto por qué me está pasando? La experiencia pospascual de los primeros discípulos fue así. Es decir, ellos estaban al lado de Jesucristo, para ellos veían que era el Mesías, porque además Jesucristo se lo había dicho, pero ellos tenían metido y grabado a fuego que la figura del Mesías era de esta manera, ¿no? Y ellos, por más que Jesucristo les explicaba, tenían su concepción mental cómo tenía que ser el Mesías, cuál era la predicación de Cristo y cuál era todo, y de una forma pues concreta. Es verdad que les resultaba novedoso muchas de las cosas que Jesucristo hacía, y ellos las asumían como algo normal, pero no del todo claro, no del todo claro. Y no es hasta que ven a Jesucristo resucitado cuando se dan cuenta que aquello que Jesucristo estaba expresando era quien era, ¿no? Pues esto se ve en el Evangelio de San Marcos. En el Evangelio de San Marcos se ve que los apóstoles no entienden, que los apóstoles están a por uvas en las cosas que el Señor les está explicando, porque Él está hablando de quién es el Mesías y no lo pillan. Entonces, ¿quién es Jesús? Pues el Mesías del Señor que ha venido al mundo a salvarlo. Y ese Mesías del siervo de Yahvé, del profeta, ¿no? Del profeta Isaías, ¿no? Y además, esto no se puede decir, esa figura del Mesías no se puede quitar de una parte muy importante, y es que es el Mesías porque da cumplimiento a las Escrituras. En el libro lo pone como un aspecto siguiente, ¿no? El segundo punto, ¿no? Pero yo es que lo considero parte, ¿no? Porque la figura del Mesías, parte me refiero de lo que es la figura de Cristo, ¿no? De quién es Jesús. Porque en el fondo la figura del Mesías se manifiesta por las Escrituras. Es decir, si tú coges el Evangelio de San Marcos y tú no coges y tú quitas de un tezón todo el Antiguo Testamento, pues te queda perdido, ¿no? Porque no entiendes realmente las cosas, ¿no? Es más, el evangelista San Marcos solamente pone él textualmente unas frases del Antiguo Testamento que va sobre la persona del Señor, y es Isaías 40, ¿no? Es Isaías 40 que dice lo siguiente. Vámonos a la página 153, porque dice así, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 2 y 3. Conforme está escrito en el profeta Isaías: mira, envío mi mensajero delante de ti, que ha de preparar el camino. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es decir, esta es la única frase que aparece del Antiguo Testamento en el evangelista San Marcos. ¿Por qué? Porque quiere resaltar cuál es la función de ese Mesías, quién es ese Mesías. Y si, claro, si nosotros cogemos este pasaje, ¿vale? Y decimos, ¿dónde está esto escrito?
¿Dónde está escrito que esto que acabamos de descubrir? Este Isaías 40, ¿en qué momento está escrito en el profeta? ¿Por qué lo escribe? Lo escribe porque está hablando de la liberación del pueblo de Israel. Un pueblo que está siendo esclavo en Babilonia y que va a ser liberado. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Esto lo hemos escuchado nosotros hace poquito, ¿verdad? Pues esto es lo que está hablando el profeta, el evangelista San Marcos. Es decir, ¿por qué lo pone? Porque quiere resaltar a las personas que son judías que ese Mesías es el que va a traer esa nueva liberación, la verdadera liberación del pueblo judío, la va a hacer patente esta persona que tenemos aquí por delante. Y por eso lo pone, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas, porque el Mesías ha venido al mundo. Aquel que hablaba en el Antiguo Testamento que iba a liberar al pueblo, no se refería al pueblo que estaba esclavo en Babilonia, sino al pueblo que estaba esclavizado de los pecados, y que Él venía a liberarnos del pecado y de la muerte. De forma que la persona que está leyendo ese texto dice, espérate, que el que viene a reflejarnos es alguien muy importante. Es alguien muy importante y por tanto, para saber quién es el Mesías, es esencial entender la Escritura, porque esa persona cumple las Escrituras, da cumplimiento a las Escrituras. Y como da cumplimiento a las Escrituras, Él es el Mesías. Si quitamos las Escrituras del Antiguo Testamento, esa persona que aparece en el Evangelio, te falta algo esencial, ¿no? Te quedas como que no lo pillas del todo, ¿no? Que no lo pillas del todo. Pues aquí está la segunda parte, ¿vale? Resumen. En la segunda parte, lo que quiero decir, en el evangelista San Marcos se refleja la identidad de Cristo. Y se refleja la identidad de Cristo de la siguiente manera. Él es el Mesías, pero no un Mesías cualquiera, sino el Mesías del siervo sufriente, del siervo de Yahvé, del profeta Isaías, ¿no? De forma que es el Hijo de Dios vivo que ha venido al mundo y que se muestra y se hace patente en todo el Evangelio, ¿no? Va expresando quién es la figura de Cristo, quién es ese hombre ungido por Dios que ha sido bautizado en el río Jordán y que está predicando y está haciendo tantísimos signos alrededor, ¿no? Y finalmente, la parte teológica última que quiero resaltar es la parte de los discípulos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el evangelista, él se pone en tercera persona en el Evangelio. Él no quiere ser, no está metido dentro, ¿no? Sino que él lo está viendo en tercera persona, pero pone a los discípulos de una forma la resalta un montón. Es más, ¿cómo empieza la predicación de Cristo? Seguramente ni os acordáis, a los que la habéis leído, ¿no? Con la llamada de los apóstoles. Así empieza Cristo a predicar. Convertidos, porque está cerca del reino de Dios, lo primero que se hace es, se va allí al río, al mar de Galilea, y llama a los primeros seguidores, a los primeros discípulos, ¿no? Así empieza el Evangelio. ¿Y cómo termina el Evangelio? Id a mis discípulos y decidles, voy por delante de vosotros a Galilea, allí me verán. O sea, que el Evangelio, la figura de los discípulos es esencial. ¿Por qué? Porque el evangelista lo que quiere es que la persona que está leyendo el Evangelio, o mejor, que lo está oyendo, se sitúe con los mismos discípulos. Él quiere que la persona que está leyendo el Evangelio o que está escuchándolo quiera sentirse parte de ese discipulado. Es más, hay una parte muy importante que no sé si os habéis dado cuenta en los Evangelios, y es que no tienen incluso es más, cualquier persona que cogiera los Evangelios de una forma de esto dice, menudos discípulos del Señor, ¿no? Porque resalta los aspectos negativos de una forma con total tranquilidad, ¿no? Habla de la figura de Pedro, que es esencial en las comunidades cristianas, en aquella comunidad concretamente de Roma, y le da igual decir que Pedro le engañó al Señor, o que Jesucristo le dice, apártate de mí, ¿qué estás diciendo tú? Es decir, a los apóstoles, a los discípulos, les saca sus miserias. Les da igual mostrar que los apóstoles eran pecadores. Eso no lo hace cualquiera. O sea, esto en primer lugar nos hace ver que la evangelista San Marcos está contando algo real. Porque si tú quieres hablar de, mirad, estas personas que nos están explicando quién es el Mesías, o que nos explicaron, pues lo resalta, ¿no? Lo pone pero en la parte positiva, ¿no? Si yo quiero hablar bien de eso, pues bueno, pues de la comunidad que tendré que hablar bien, ¿no? Y de los que están predicando en la comunidad, ¿no? Pero es como si, por ejemplo, yo que soy sacerdote, ¿no? Empezar en mi comunidad
pues mostrando cuáles son mis pecados, ¿no? Usted imaginarse que yo cada vez que voy a predicar en la parroquia, ¿verdad? Como me pongo nada más que hablar de cuáles son mis miserias. Habrá veces que tendré que hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces es bueno en las comunidades mostrar que el sacerdote falla, que es pecador y que también se confiesa. Pero desde esta perspectiva es importante también descubrir que los apóstoles, que los discípulos del Señor también están fallando y fallaban. De forma que el que está leyendo o está escuchando aquel relato se siente identificado, porque ellos también fallan en el seguimiento del Señor. Y la misma pregunta que se hacen sus apóstoles y sus discípulos se la tienen que hacer también el lector que está leyendo. ¿Quién es este? ¿Y cómo es esto que ha hecho esto, no? Es más, hay una parte en la que los apóstoles no comprenden al Señor cuando acaba Jesucristo está empezando ya a decir que Él tiene que sufrir la pasión. Tienen miedo de preguntarle y empiezan a hablar entre ellos, pierden la intimidad y empiezan a hablar entre ellos, ¿no? Ya se apartan un poco del Señor porque no lo entienden. Y continuamente el evangelista San Marcos lo va a decir, no lo entendían. Y Jesucristo se lo va a terminar que decir, ¿todavía no me habéis entendido? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar escuchando esto de vosotros, no? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar explicando todas estas situaciones, no? No me entendéis. ¿Por qué? Porque no entiende. Y de esta manera la figura del discípulo tiene mucha importancia porque es el que va acompañando a Jesucristo continuamente. El que está a su lado, el que ve los milagros, el que ve los signos, el que los escucha, el que después recibe la misión para anunciar. Es decir, la llamada a los 12, que le aparece en el Evangelio de San Marcos, es una parte para sentir también que todos somos llamados por el Señor y meterte dentro de ese personaje y decir, yo también soy llamado por el Señor y seguir acompañando al Señor en todo lo que hay. Y al Señor lo dejan solo en el momento de la pasión. ¿Tú qué haces? ¿Tú lo sigues acompañando, no lo sigues acompañando? De forma que hay un proceso formativo en los mismos discípulos, porque Jesucristo los va formando y tú también te sientes formado mientras que estás leyendo el Evangelio, ¿no? Para descubrir quién es la persona de Cristo, ¿no? Y no digo, como digo, no le importa resaltar esta realidad de los pecados, no le importa decir que fallan en todo lo que fallan, ¿no? Porque quiere que también tú te sientas identificado con los propios pecados, ¿no? Y por tanto, al fin y al cabo, es un camino de discipulado. Es un camino de discipulado en el que la persona, el que está escuchando al Señor, lo acompaña y lo sigue, ¿no? Y camina con los discípulos junto a Cristo, ¿no? Hasta que llegue el momento de la muerte en cruz, ¿no? De forma que la parte del discipulado es esencial en la teología de San Marcos, porque sin meterte en la persona del discípulo, sin ir acompañando como tú también como discípulo en ese evangelio, te quedas perdido, ¿no? De forma que con esto terminamos toda la parte teológica, ¿vale? Resaltando estos tres aspectos y ya lo resumimos todo. El primero, lo escribe de forma narrativa, como he dicho, para resaltar y ver que es la figura de Cristo, que este es el segundo aspecto. El aspecto de Jesucristo es esencial. Es decir, Cristo es la pregunta que se hace el evangelista. ¿Quién es Cristo? Y es el que va a resaltar y el que va a explicar durante todo el Evangelio. Durante los 16 capítulos es lo que va a querer mostrar. ¿Quién es Jesús de Nazaret? El Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Pues desde la figura del discípulo, ¿no? Yo también soy discípulo y acompaño al Señor. Y como lo estoy acompañando, pues voy descubriendo quién es el Mesías, quién es Jesús de Nazaret, quién es aquel sanador, quién es aquel que cura, quién es aquel que expulsa demonios, quién es aquel que muere crucificado y quién es aquel que resucita, ¿no? Y desde esa perspectiva pues descubrimos, ¿no?, que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo a salvarlo, ¿no? Así que termino hoy la explicación antes de tiempo para que dejemos, porque como ya no va a haber otra reunión, porque la semana que viene no hay, ¿vale? No hay formación, no hay catequesis, pues lo que hacemos ya no nos vemos hasta después de Reyes, ¿no? Y de forma pues vamos a intentar hacer pues un poquillo pues de preguntas en general, de que aquellos que tengáis, aquellas cuestiones que tengáis, y hacemos un momento de diálogo a partir de todo lo que hemos visto, ¿vale?
Bueno, o San Marcos, pues que realmente aconteció así. Es decir, a ver, daros cuenta que esta es la escucha de la predicación de San Pedro directamente, ¿no? Y San Pedro, por lo que se ve, por lo que se escucha en el evangelista San Marcos, resalta continuamente este aspecto. No es tanto eso, sino que resalta la parte negativa de los apóstoles. La manifiesta, incluso dice que algunos autores actuales, modernos, dicen que esa realidad tan negativa de los apóstoles que aparece en el evangelista San Marcos era porque quería desprestigiarlos. Fíjate hasta qué punto dicen algunos autores actuales, ¿no? Pero esto no es verdad. ¿Por qué? Porque el final del evangelio, Jesucristo termina diciéndole que vengan a Galilea, que allí les mostraré quién es, ¿no? Id a Galilea y allí me veréis, ¿no? Dice el Señor. De forma que Jesucristo resucita y le dice: ve a mis discípulos, ¿no? De forma que no rechaza a los discípulos, al revés, no han fracasado, porque si lo vemos de esta perspectiva, es verdad que los discípulos desaparecen con la huida. En el evangelista San Marcos, los discípulos desaparecen con la huida. Es decir, Cristo lo apresan y todos se quitan de en medio, lo abandonan y lo dejan solo. Entonces, claro, una persona que lee esto dice: ¿qué pasa? Que si tú quitas la parte de la resurrección concretamente, pues te queda como diciendo, pues los apóstoles, Jesucristo quiso crear unos discípulos y fracasó. Fracasó en el discipulado, porque los apóstoles no le siguieron. Un discípulo del maestro, pues termina muriendo con él en la cruz. Yo también soy de él. Pero los apóstoles no hicieron eso, ¿eh? Los apóstoles se quitaron todos del medio. Y San Marcos no tiene miedo de mostrarlo, no tiene miedo de expresarlo, no tiene miedo de sacarlo y de manifestarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que en el fondo él quiere resaltar que los apóstoles eran humanos y fallaron. Pero fíjate que ellos después han sido capaces de morir por Cristo. ¿Qué es lo que le ha hecho cambiar a ellos? Que Cristo ha resucitado. Si no, no se entiende que primero estuvieran escondidos y que después todos murieran. Bueno, menos Juan, menos San Juan, ¿no? Pero el resto todos murieron, martirizados, ¿no? Uno crucificado, otro que le cortaron la cabeza, el otro... Pero todos murieron, ¿no? Todos murieron. De forma que al fin y al cabo es una forma clara de decir, mirad, que los apóstoles también fallaron. Pues tú también puedes fallar, pero descubre a ese Cristo resucitado. Cuando tú descubras a Cristo resucitado vas a empezar a mejorar, va a ser distinto. Mira a los apóstoles, ¿no? Mira a los apóstoles. Que hay un momento importante dentro del Evangelio de San Marcos, que es el momento del juicio del sumo sacerdote, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta, pero en ese momento es el mismo Cristo el que dice, porque el sumo sacerdote le pregunta: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Y en ese momento Jesucristo dice: tú lo dices. Ese tú lo dices es crucial, porque el mismo Cristo reconoce y manifiesta ante todas las personas que están alrededor que Él es el Mesías y que Él es el Hijo de Dios. Pero es que además lo dice en un momento, es que es fundamental, porque lo dice justo en un momento en el que va a vivir realmente el mesianismo. Porque justamente en el momento en el que dice eso, a Jesucristo lo cogen, lo apresan, lo machacan, lo trituran y lo crucifican. Yo soy el Mesías. Tú lo has dicho. Ahora sí lo puedo decir. Es fundamental. Porque en otros momentos Jesucristo puede... Es más, incluso los otros evangelios lo dice. Está diciendo, porque el Hijo del Hombre vendrá, porque el Hijo de Dios, porque mi Padre, porque vuestro Padre, porque no sé cuánto, porque no sé qué. Pero que diga con tanta claridad, tú lo has dicho, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. En el momento del sumo sacerdote es cuando lo manifiesta y lo dice. Porque en ese momento es cuando, durante el secreto mesiánico no lo tenía que hacer, porque si lo decía, la gente de Galilea lo iban a poner como rey. Con los apóstoles no lo entienden y Él lo está explicando para que no se alejen, para que no se vayan. Él lo está explicando aunque ellos siguen sin entender. Y en ese momento, cuando va a ser crucificado, es cuando dice: ahora sí, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Ese diálogo es fundamental. Y también ahí, incluso, por ejemplo, en el relato, en el momento de la institución de la Eucaristía,
ahí Jesucristo también Él se está manifestando de una forma especial, ¿no? Porque Él está diciendo la sangre derramada, ¿no? Para el perdón de los pecados. Y Él está metiéndose y ofreciéndose como sacrificio, ¿no? Que va a tener sentido en la crucifixión. Pero Él ahí ya se está diciendo: yo soy el Cordero degollado, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Él se está poniendo ahí. Y Él está diciendo con sus propias palabras quién es Él, ¿no? Y se está poniendo a Él la figura incluso de sacerdote, de sumo sacerdote, porque nadie podía ofrecer sacrificio, y Él va a ofrecer su propio sacrificio de su propio cuerpo en la cruz por amor, ¿no? Entonces, todo el relato, esa parte de la pasión del Señor, es una parte en la que Jesucristo se manifiesta quién es Él, ¿no? Ya no lo dicen los demás, ya no lo dice el Padre, ya no lo dicen los discípulos, no lo dicen lo dice Él mismo, ¿no? Con sus propias palabras, en la parte de la pasión. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.